mucha gente ya se ha dado cuenta de que cuando falla esto y falla todo el cuerpo, ¿no? Y ves a una joven aceptando casarse con alguien que ni conoce en este caso, por la presión de la familia. Se le da mucha importancia al qué dirán. Hay algunos padres que ven a sus hijos como una inversión. La persona proveedora también tiene que ser proveedora a nivel emocional. Lo hemos limitado solamente a proveer económicamente, ¿no? Y los chicos, por otra parte, tienen una presión, muchas veces, de la familia, de generar dinero. Estoy tan centrado en que cada vez tengo que producir, que nunca saboreo lo que voy produciendo. Amin, bienvenido a Thinkers, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que necesitaríamos no solo una hora, necesitaríamos tal vez un día entero para abarcar un poco todo. Sí. Pero para quien no te conozca, ¿quién es Amin? Bueno, yo soy psicólogo, me dedico al tratamiento de fobias, ansiedad, depresión, todo lo que se trabaja en lo que es la clínica. Soy hijo de inmigrantes, nací aquí, en España, en Albacete, en una ciudad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues me considero una persona tranquila, que le gusta ayudar a las personas. Y prueba de ello, pues mi trabajo, ¿no? Que se dedica a eso, intentar hacer la vida de la gente más fácil. Hoy vamos a hablar de la salud mental en las familias migrantes. Sí. ¿Tú crees que es un tema que se toca poco? ¿Es un tema del que se habla poco? Yo diría que ahora cada vez se habla más, porque es verdad que antes la salud mental, aunque no se mencionaba tanto, se sufría, pero ahora la gente es muchísimo más consciente de lo que supone estar bien, estar equilibrado psicológicamente, le da más importancia a las emociones, a la gestión emocional, a tratar de estar lo más equilibrado posible, porque mucha gente ya se ha dado cuenta de que cuando falla esto y falla todo el cuerpo, ¿no? Entonces, al final, creo que hoy en día no es un tema tan tabú como antes, está mejorando y en las familias migrantes se nota una mejoría brutal, sobre todo los hijos, las generaciones nuevas. Bueno, yo creo que también depende, ¿no? También depende de la cultura, el contexto. ¿Tú dirías que hablar de salud mental en las familias árabes y musulmanas sigue siendo tabú? Depende de con qué generaciones hablemos, porque a lo mejor hablar con las generaciones más padres, abuelos y demás sí que puede ser más complicado, pero hablar entre jóvenes ya no lo es tanto. Ya no lo es tanto. Se ve como los jóvenes entre ellos tienen cada vez más conocimiento, más curiosidad, más ganas de aprender, de ir al psicólogo, de mejorar ciertas cosas. Y el tema de la salud emocional con los jóvenes yo no veo que sea tabú, al menos desde mi experiencia. No hay tantas barreras. Pero dentro de casa, es decir, en la convivencia con el padre, con la madre, ¿tú crees que se hablan de estos temas actualmente? Entre hermanos, entre primos, entre jóvenes, sí. Pero hay más barreras, es un muro más grande si se quiere hablar con abuelos, padres, etc. Por ejemplo, las madres suelen ser más receptivas en muchos casos y con los padres a veces hay más distancia emocional. ¿Por qué crees que se produce esto? ¿Por qué es tan complicado que los hijos hablen de salud mental con los padres? Yo creo que por la importancia que se le da a las emociones, por la importancia que se le da a mostrarse vulnerable, a hablar de lo que uno siente, ¿no? Muchas veces los padres suelen adquirir ese rol más distante, emocional, más frío, las madres son más cálidas, más receptivas, y a veces el abrirse con los padres puede ser una resistencia más, una barrera más que con las madres. Es decir, ¿tú crees que ese rol de proveedor que se le da al padre provoca una distancia emocional con los hijos y que luego tal vez con los años quiera reconectar con sus hijos y vea que se ha creado una barrera? El rol de proveedor es debatible porque yo, al menos desde mi punto de vista, la persona proveedora también tiene que ser proveedora a nivel emocional. Lo hemos limitado solamente a proveer económicamente, ¿no? O financieramente, pero la persona proveedora en todos los sentidos, ¿no? Es esa que está también al servicio
y también en esta parte emocional de qué necesita mi familia. No cuál es el chándal que te tengo que comprar, ¿no? O qué gastos tienes a nivel económico, sino qué necesitas tú como persona, como hijo, como primo, como hermano. Es decir, ese rol de proveedor, para mí, desde mi punto de vista, abarca muchos niveles, no solo el económico. Y el estar dispuesto a ayudar y a ver qué necesita esta persona desde un punto de vista emocional para ayudarla. Entonces, muchas veces se ve que esa barrera emocional con los padres, sobre todo en familias donde la salud mental y la salud emocional es menos conocida, hay menos información, hay una barrera mucho más grande. Y las madres, pues ya sabemos que generalmente suelen ser más receptivas, suelen ser, digamos, más cercanas emocionalmente hablando, y los hijos suelen abrirse mucho más con las madres que con los padres en este tipo de familias. Yo siguiendo con lo de proveer, Sí. muchas veces atribuimos, como tú has dicho, proveer solo lo económico, ¿no? El proveedor es el padre porque es el que trae el dinero a la casa, es el que trabaja fuera, etc. Pero por otra parte, las madres también proveen. Todo ese trabajo de los cuidados que muchas veces no se ve, que es invisible, y que puede que algún padre de familia, ¿no?, diga, no, yo el trabajo y el dinero que traigo a casa me lo he ganado yo, ¿no? Es decir, es fruto de mi trabajo. Tal vez sí, pero él tiene esa posibilidad de hacerlo porque hay una persona que se encarga del trabajo de los cuidados. Y el trabajo de los cuidados es muy importante en este caso. Claro, totalmente. Es una pieza más necesaria para que se pueda producir ese bien común familiar, ¿no? Porque si no estuviera esa pieza necesaria, el padre o la persona que provee generalmente mucho más a nivel financiero, pues no podría hacer ese trabajo, ¿no?, de proveer financieramente. Pero el término de proveer, del que mucha gente habla, yo creo que es bastante reducido y debería de abarcar muchas más áreas y facetas y no solamente la faceta económica. Al final el sistema en el que estamos funciona con el dinero y a veces lo simplificamos todo a eso, ¿no? Pensamos que el dinero es lo más importante y todo lo otro a veces queda un poco relegado. Sí. Yo lo que te quería preguntar es algo que también se trata mucho dentro de las familias árabes y musulmanas, o no necesariamente en las familias árabes y musulmanas, Sí. pero como que ambos venimos de esos contextos, pues es algo que escuchamos mucho. ¿Tú crees que rezar es suficiente para tratar la depresión, en este caso? Porque muchas veces un hijo, un hermano, puede ir a su padre o su madre a decirle, no, es que tengo depresión, y a veces se le receta, pues ve a rezar y tal vez pues ya te podrás curar de la depresión o la podrás tratar de alguna forma. ¿Tú crees que es suficiente con rezar? Evidentemente no. La respuesta es rotunda. Rezar es una herramienta, un recurso más a nivel espiritual que una persona puede tener para hacer frente a una situación difícil. Pero no solamente existe esto. Es decir, a veces también, igual que hemos dicho que se simplifica el término de proveer solamente a la parte económica, muchas veces se simplifica la salud mental solamente a la parte espiritual. Es como si espiritualmente estás cerca de Dios o tienes una espiritualidad alta o una fe alta, vas a ser inmune a cualquier problema y no te va a pasar nunca nada. Evidentemente, la espiritualidad, la fe de una persona puede ser un recurso a utilizar, puede ser una herramienta más a utilizar, pero no el único. Y vemos como muchas veces en terapia vienen personas que tienen una alta espiritualidad, que rezan, que hacen pues todo lo típico que se puede hacer en una religión, actos voluntarios, los actos que normalmente se suelen hacer, más los actos voluntarios, y esa persona se encuentra mal. Esa persona necesita ayuda, porque tiene herramientas a nivel espiritual, pero necesita también las herramientas a nivel psicológico. De la misma forma que rezar no te ayuda a aprender a desmontar un coche, que necesitas tener herramientas, necesitas tener material, necesitas tener un destornillador, necesitas tener una serie de herramientas para poder desmontar un coche. Y muchas veces parece que se relaciona que el hecho de que tú tengas X espiritualidad, pues vas a tener como consecuencia X salud mental, cuando es simplemente un recurso más que podemos utilizar. Entonces,
podemos decir, perdona que te corte, Sí. que es compatible ser religioso con ir a terapia. La pregunta, la duda ofende, claro. No solamente es compatible. Pero es algo que mucha gente tiene dudas. Sí, no solamente es compatible, sino que es necesario. Porque la persona religiosa tiene la responsabilidad de cuidar su nefs, de cuidar su parte más psicológica, su parte mental. Tiene la responsabilidad de cuidar su cuerpo, porque él lo considera que es una amana, ¿no? Él lo considera como que es responsable del cuidado de este tipo de la parte más espiritual, la parte más psicológica, la parte más física. Entonces, no solamente es compatible, sino que es necesario para el creyente, porque tiene que hacerse cargo y tiene que cuidar y tiene que hacerse responsable de una cosa muy valiosa, que es su salud y la vida. Cosas que son conceptos muy importantes dentro de la espiritualidad de una persona. Entonces, no solamente es compatible, sino que es necesario. Si una persona ve que flaquea o que tiene algún problema o que no tiene las herramientas para gestionar determinada situación y es creyente, yo diría que tiene incluso más obligación de buscar esa solución que una persona que a lo mejor no tiene esa fe, ¿no? Porque como creyente en este caso, debes de cuidar tu salud y la salud de los demás. Muchas veces se cuestiona la fe de uno, ¿no? Es que esta persona está de esta forma porque está alejada de Dios o porque no tiene mucha fe. A veces juzgamos, ¿no?, a las personas en este aspecto. Y muchas veces lo empeora, haciéndoles sentir a esa persona más culpable, haciéndoles sentir peor y relacionando pues términos que en la práctica vemos que no tienen relación. Totalmente. Hay un tema del que se habla ahora recientemente. Bueno, yo creo que se habla ahora, pero que se ha hablado poco en este caso. ¿Tú crees que una persona inmigrante tiene más posibilidades de suicidarse que una que no es inmigrante? Yo no sabría darte ese detalle, ese dato. No sabría darte las cifras de suicidios, si son inmigrantes o no son inmigrantes, pero yo creo que no tiene tanto que ver con si eres inmigrante o no, sino con la salud de las personas, la salud mental, el entorno, en un suicidio, que es un tema muy delicado y muy importante. No solamente está la variable de tu país de procedencia, hay muchas otras variables que son muy importantes y que afectan a que una persona tome una decisión tan trágica como esta. Yo me refería al duelo migratorio en este caso, ¿no? También puede influir en tu salud mental en este caso. Sí, pero bueno, un duelo migratorio no necesariamente tiene que acabar en ese final, ¿no?, tan trágico. Un duelo migratorio sí que lo puede tener cualquier persona inmigrante. De hecho, claro, hay más probabilidades de que los migrantes tengan el duelo migratorio porque son los que se mueven. Claro. Los que no se mueven no tienen que afrontar esa dificultad. Pero sí, claro. Y además el duelo migratorio no solamente... los psicólogos lo entendemos como duelos múltiples, porque no solamente se pierde muchas cosas, se pierde tu lengua, ¿no? Si tú estabas hablando inglés y ahora vienes aquí, o estabas hablando árabe y ahora vienes aquí, has perdido la lengua, pierdes tu tierra, pierdes tu familia. O sea, en un duelo migratorio se pierden muchas cosas y de ahí viene la palabra del duelo, ¿no?, que te genera dolor. Y además pierdes muchos vínculos y de golpe. Y gestionar eso a veces es muy complicado. Vamos a volver a la familia en este caso. ¿Tú crees, o por qué? Más bien ¿por qué se produce esto? ¿Por qué crees que muchos padres no entienden que un hijo les diga que tiene depresión cuando ellos pues ya le han dado un techo, comida, es decir, todo lo material? ¿Por qué crees que los padres no lo entienden? Muchas veces por falta de conocimiento y de información emocional, ¿no? Porque parece ser que reducimos el bienestar solamente a lo material. Y hay personas que son ricas, que tienen un yate ahora mismo en la playa, que no están pasando calor como estamos pasando ahora, que están refrescándose, que tienen todo el dinero del mundo, pero tienen depresión. Entonces, el
la depresión o incluso ya no solamente llegar a la depresión, sino estar deprimido, que no es lo mismo que tener depresión. Mucha gente utiliza la palabra depresión de una forma muy rápida, ¿no? Con demasiada... Muy a la ligera. Sí, sí, muy a la ligera y es un error porque la depresión es una cosa muy grave, ¿no? Y es un problema importante y lo confunden con estar deprimido, lo confunden con estar triste, pero el tema es que cualquier persona puede estar deprimido, independientemente de si tienes más dinero o menos dinero. Entonces, no es solamente una cuestión económica o física. Y yo creo que la gente, al no tener esa información emocional, lo reduce en todo a esta parte más material, ¿no? Cuando en realidad el ser humano es mucho más complejo. Necesitamos muchas cosas aparte de eso. Yo recuerdo un vídeo que vi en redes sociales que, bueno, me hizo un poco de gracia porque era un hijo que hablaba por teléfono con su padre, ¿no? Que está trabajando en la obra y tal, y el hijo le dice, tengo depresión, no me siento mal, y el padre le responde, pero ¿cómo puedes tener depresión? Eso es de gente fina, gente blanca en este caso. Yo creo que también esto es algo que pensamos, bueno, algo que piensa mucha gente, que la depresión o el tema de la salud mental, el estar triste, es un privilegio de gente rica o de gente blanca en este caso. Bueno, las emociones son universales, de blancos, de negros. Las emociones, el miedo, la ira, la rabia, el dolor, la tristeza, son emociones que son universales. Y no solamente las sentimos nosotros, las sienten hasta los animales también. Un animal siente placer, siente miedo. Un animal puede parecerse que no está sintiendo miedo, pero realmente tú puedes ver cuando te acercas a un gato por la calle que sale corriendo, porque es una respuesta de huida. ¿Por qué? Porque ha sentido miedo. Entonces estas emociones son universales, las siente cualquier persona e incluso los animales. Claro, pero yo te digo, esa concepción que mucha gente tiene de pero ¿cómo vas a tener tiempo para estar pensando cuando tú realmente lo que tienes que hacer es estar trabajando, estar... No, hay un pensamiento de que uno tiene que estar produciendo todo el rato, como de dónde va a sacar el tiempo como para estar deprimido, ¿no? En este caso. Y esta mentalidad, hay muchos padres que tienen esta mentalidad, porque vienen aquí a construirse un futuro y piensan, bueno, les estamos dando un buen futuro a nuestros hijos, van a vivir mejor que nosotros. ¿Cómo es que estos hijos que tenemos se sienten deprimidos, se sienten tristes, cuando realmente les hemos dado todo, en este caso? Y ese desconocimiento, yo creo que parte también a veces, y esta ya es mi opinión, de una ignorancia voluntaria, porque al final el padre, si quiere, también puede acceder a esa información, con lo interconectados que estamos ahora mismo. Claro, pero es que muchas veces también, y más en esta sociedad, el vivir en ese continuo tengo que generar, tengo que hacer, tengo que ser productivo, muchas veces está relacionado con ese desequilibrio emocional, con esa insatisfacción continua. Porque estoy tan centrado en que cada vez tengo que producir, que nunca saboreo lo que voy produciendo. Y entramos en esos niveles de autoexigencia insana que se ven en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Que hay una obsesión por querer producir, por la abundancia, por querer tener más. Y esto muchas veces hace que los jóvenes no estén satisfechos. Antes no existía tanta esta obsesión por querer tener más y la gente se contentaba con menos. Y ahora que hay esta tendencia de quiero conseguir más cosas, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y se consiguen, pero vemos que cuanto más está esa ambición desmedida, menos se saborean los logros que se consiguen. Y además también está relacionado. Hay un sentimiento de culpa, no sé si estarás de acuerdo, que muchos hijos cuando sienten esa tristeza, ¿no? O cuando tienen depresión, se sienten culpables porque piensan, es que mi padre y mi madre me han dado todo esto y aún así yo me siento triste, en este caso, ese sentimiento de culpa. Sí, pero aquí también vemos que no se validan las emociones. Es muy importante validar las emociones. O sea, tienes derecho de estar triste, independientemente de cómo estés y quién seas, ¿no? Yo siempre cuando trabajo con personas creyentes, hacemos muchas veces un repaso de la vida de los profetas y vemos que hasta profetas han sentido tristeza.
Entonces, si un profeta ha sentido tristeza, ¿cómo no lo vas a sentir tú? Entonces, tenemos derecho, ¿no? Eso para las personas que son creyentes les llega este mensaje mucho más, ¿no? Para las personas que no son creyentes entienden y aceptan que deben de validar sus emociones. La ira, la tristeza, el placer, la rabia, son emociones con las que nacemos y tenemos que aprender a gestionarlas. Y muchas veces intentar reprimirlas las intensifican todavía más. Yo tenía un maestro que decía, intentar frenar una emoción es como intentar frenar un tsunami con tus manos. Si intentas esto, al final te acaba arrastrando, ¿no? El tsunami. Entonces, hay gran parte del problema muchas veces es de la validación emocional, que no se validan, no se permiten las emociones. Y las emociones hay que permitirlas porque forman parte de nosotros, sin juicio, sin juzgarlas. ¿Tú dirías que aquí en Europa los hijos de inmigrantes sienten que sus padres no los entienden? No se puede generalizar. Hay padres que es verdad que están muy lejos de esa comprensión emocional, porque hay padres que solamente les han dado a sus hijos dinero, no les han dado tiempo, no les han dado atención, pero luego también te encuentras padres totalmente implicados, que les han dado tiempo, atención, que les han cubierto sus necesidades en todos los sentidos. Entonces, yo en mi experiencia he visto las dos cosas. Yo, claro, es que también depende del entorno. La burbuja en la que estamos cada uno a veces pues influye también en cómo ves el mundo, qué temas o qué problemáticas crees que son las que se ven más en este caso. Pero vamos a hablar de las chicas y los chicos en las familias migrantes en este caso. Muchas veces las chicas tienen que cumplir con un rol muy determinado en este caso. Muchas de ellas se les exige una perfección impoluta, ser las segundas madres de sus hermanos, mantener, digamos, una actitud perfecta por el qué dirán, en este caso, y muchas otras cosas más. Y los chicos, por otra parte, tienen una presión, muchas veces, de la familia, de generar dinero, de ser proveedores cuando realmente aún no saben de qué va la vida, y al mismo tiempo ponerse incluso en situaciones de peligro para convertirse en esa persona proveedora. Claro, ¿tú por qué crees que se produce esto? Es que nosotros en terapia muchas veces no nos preguntamos el porqué de un problema y más bien nos preguntamos el cómo funciona un problema. Porque si tú sabes cómo está montado algo, lo puedes desmontar. ¿Por qué? Nos podemos perder en buscar causas del pasado y tampoco entender el pasado nos ayuda a solucionar el presente. Porque si no sabemos cómo está montado un problema, si yo no sé cómo está montado este micrófono y me dices tienes que desmontarlo, no me sirve de nada saber por qué el fabricante ha creado o ha fabricado este micrófono con este material en concreto. ¿Por qué? Pues, pregunta del fabricante, no me sirve de nada. Y aun teniendo esa información, no puedo desmontarlo. Pero si yo sé cómo está montado, sé que pasa por aquí un cable, por aquí otro, aquí hay un tornillo. Si sé cómo está montado ese micrófono, sí que lo puedo desmontar. Pero es verdad que influyen muchas causas, ¿no? Hay una que has mencionado ahora que es, se le da mucha importancia al qué dirán. Muchos de los esfuerzos que se están haciendo, sociales, los hombres, las mujeres, es muchas veces para evitar un juicio o para evitar una crítica negativa o para evitar dar una mala imagen que deshonre a la familia. Y todo eso viene porque se ha inculcado desde muy pequeñito esa importancia de cuidado que fulanito no piense esto de mí, ¿no? Se nos ha educado muchas veces desde la palabra del heshuma, ¿no? Que decimos en Derija, de cuidar esto. La vergüenza, sí. Exacto, de la vergüenza. Pero está bien tener vergüenza, pero hay una vergüenza sana y existe luego otra vergüenza insana. Porque cuando tú tienes que tomar decisiones en tu vida que tú no quieres solamente por esa vergüenza, yo conozco casos que tristemente personas, ¿no?, que vienen a consulta y me dicen, pues mira, yo
En mi familia entró el otro día un chico que quería conocerme, vino a pedirme la mano y me tengo que casar con él. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que casar con él? Porque, ¿qué va a decir la gente si ha salido de casa y no se casa conmigo? Mis padres lo van a sentir como un rechazo. Y tristemente, aunque parezca mentira, esto a día de hoy sigue pasando. Y la mujer, en este caso la joven, que viene desesperada a pedirme ayuda, se siente en un compromiso de ¿qué hago? ¿Hago caso a mis padres para no dejarles en mal lugar, para que no sea una vergüenza? ¿O vivo la vida que quiero vivir? Es decir, rechazo a esa persona, no la quiero, no me gusta, no me quiero casar con ella. Y llegamos a ver situaciones tan críticas como esta, de llegar a tomar decisiones solamente por lo que la sociedad cree que piensa de nosotros, ¿no? Aunque a veces también no es solamente elegir tu libertad individual en contra de la sociedad, sino a veces también es en contra de la familia, porque hay veces que hay familias que ejercen esa presión, y esto pasa, no necesariamente en las familias migrantes, sino en general. Y ves a una joven aceptando casarse con alguien que ni conoce en este caso, por la presión de la familia. Sí, que generalmente esa presión viene de la familia. O sea, es la familia la que dice qué van a pensar de nosotros. O sea, es la familia la que mete esa presión. O sea, el vecino no viene a presionarte. Generalmente es la madre, el padre, la familia la que presionan de esta forma, ¿no? Y dicen qué van a pensar fulanito de nosotros, etcétera, ¿no? Y con temas de matrimonio, pero también con estudios. También con otras temáticas, ¿no? Hay familias, por ejemplo, que quieren que sus hijos todos sean funcionarios y que estén en el grupo A1, ¿no? Superior. Sí. Y no ven posible, ¿no? Que haya, por ejemplo, un chaval que quiera emprender, que quiera ser autónomo, que quiera, a lo mejor es más creativo y su ilusión es emprender, ¿no? Pues ellos tienen una mentalidad, ¿no? De que quiero que mi hijo pues llegue a este nivel, tenga X niveles de estudios, tenga X trabajo, y si no lo hace, se siente como un fracaso. Sí, pero también hay la otra parte de muchos padres, y esto supongo que es para proteger a sus hijos, les hacen rebajar las expectativas. Tú no apuntes tan alto, tú no haces la voz, tú no te metas en líos. Búscate un trabajo, ¿no? De 9 a 5, que sea tranquilo, que cobres medianamente bien. No hace falta que apuntes tan alto. Esto también ocurre. Puede ser. Todo ocurre. Es decir, la gama de colores es muy amplia. Pero, claro, cada familia, pues en función de su nivel cultural, de cómo ellos perciben la realidad, pues son de una forma, tienen un modelo de familia, un modelo de crianza distinto, y eso, cada familia es un mundo. Sí, no, pero hay realidades estructurales que se repiten, porque al final los patrones que hay en una casa, si uno de la familia al menos no lo cambia, va a seguir generación tras generación al final. Pero si hablamos de darle importancia a lo que piensan los demás, es más probable que quieran presumir, aspirando a puestos más altos que a pasar desapercibidos. Porque también gusta levantar la cabeza, ¿no? Y presumir y decir, pues este es mi hijo, mira dónde está mi hijo, mira tal. Sí. No, eso también es verdad que se hace, eso sí que es verdad que pasa bastante en esos contextos. Vamos a hablar de los padres. Hemos hablado bastante de los hijos, ¿no? Que sienten depresión, tristeza, pero tal vez a veces no se deja un poco de lado cómo se sienten los padres en este caso. ¿Tú crees que los padres sienten o pueden llegar a sentir una depresión silenciosa por este duelo migratorio, por dejar el país en este caso, y que de algún modo pasa a segundo plano? Pero cuando mencionas la palabra depresión, ¿a qué te refieres? Eso ya me lo explicas tú, que eres el profesional en este caso. La depresión, muchos la pueden definir de muchas maneras, pero al final uno de los signos de la depresión puede ser la tristeza. Pero no cualquier persona triste tiene depresión en este caso. Claro, por eso que no necesariamente debe de ir ligado lo que es el duelo con la depresión. Entonces, es verdad que cuando una persona que está teniendo un duelo migratorio, pues puede sentir tristeza, pero no solo tristeza, puede sentir también miedo de la presión, ¿no? De tengo que sacar mi familia adelante, esa presión también económica de tengo una familia, tengo muchas bocas que alimentar,
o el miedo de no sé qué me voy a encontrar, o incluso la culpa, ¿no? No se habla mucho de la culpa, pero la culpa también existe, forma parte de los duelos migratorios. El otro día un chico que había viajado a otro país de Europa, no necesariamente siempre hablamos de migración que parece que es de África a Europa, pero puede ser de España que tú te vayas a Noruega, ¿no? Y él me decía que sentía culpa porque cada vez que volvía a casa veía las arrugas de sus padres y veía que iban cada día haciéndose más mayores y que se estaba perdiendo el pasar tiempo con ellos. Y se estaba perdiendo las comidas familiares, las salidas. Y cada vez que volvía a casa, claro, no era muy fácil para él tener que volver por el tema del trabajo, los vuelos. No es tan fácil hacer un vuelo tan largo para ver a la familia. Y a lo mejor venía 2 veces al año aquí a España. Y me decía, siento culpa. O sea, la máxima emoción que sentía en ese momento con su duelo migratorio era generalmente la culpa. Y de la culpa no se suele hablar. Pero está el miedo, está la tristeza, está la culpa, está la rabia, ¿no? Por ejemplo, personas que van a un sitio y sufren discriminación o sufren de racismo, ¿no? Por ejemplo, o precariedad laboral, ¿no? Entonces, esa rabia reprimida, contenida, porque han sido tratados injustamente, también la tienen que gestionar. Entonces, el duelo migratorio es tan amplio y son tantos duelos a la vez y tantas emociones que intervienen que cada uno lo vive de una forma distinta. Sí, no, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho antes también, que se usa mucho a la ligera esto de la depresión, no se suele matizar, pero claro, cualquiera habla de depresión, ya es un tema ya universal, que cualquiera que hable de salud mental o cualquiera que vea a su amigo que está un poco triste, ¿no? Ya piensa que es depresión en este caso. Pero volvemos a los padres. Sí. ¿No crees que hay algunos padres que ven a sus hijos como una inversión y que a la que los hijos se quejan, les echan en cara de que les han alimentado, de que gracias a ellos están aquí, y por eso muchas veces se genera un sentimiento de culpa por ambas partes? Puede ser que esto suceda, ¿no? Pero esto se parece un poco a una manipulación. Porque ocurre muchas veces, en muchas familias. Sí, claro, realidad. Sí, claro que puede ocurrir, sí, ocurre, ¿no? Y a la mínima que no se cumplen con las expectativas que el padre tiene o la madre tiene, pues se recrimina, ¿no? Que estás viviendo en este techo, estás viviendo en mi casa, y yo te he alimentado. Pero estos son formas de maltrato sutiles, que parece que no encajan dentro de lo que entendemos como maltrato, porque no tienes un ojo morado, ¿no? Pero esas palabras hacen mucho daño. Y es una forma de tratar mal a tus hijos, de echarles en cara cosas, de manipulación emocional. Y es un tema complejo que puede causar muchas heridas. Por ahí muchos padres que tal vez te estén escuchando y dirán, ¿cómo es maltrato? Si le estoy diciendo algo evidente, ¿no? En este caso. ¿Cómo qué? Pues que realmente ha sido él el que, bueno, los padres los que le han dado un techo, comida, etcétera. Es como, solo le estoy recordando lo que le he dado. Sí, pero una cosa es, depende de cómo lo digas. Lo que estás diciendo suena como un reproche, ¿no? ¿Es un reproche? Claro, eso ya depende de la intención del padre. Eso ya no lo sé, pero digo que cualquier padre que te esté escuchando tal vez, ¿no?, se ponga a la defensiva y diga, no, es que realmente yo no he dicho nada malo. Es que muchas veces con las mejores intenciones, como decía Wayne Dyer, ¿no?, con las mejores intenciones se pueden producir los peores resultados. Y a lo mejor tú dices algo o haces algo con tu mejor intención para querer ayudar, para querer motivar, para querer empujar a este hijo, pero estás causando con las mejores intenciones el peor efecto posible. Porque esa palabra es como una bala, ¿no?, que atraviesa al hijo. Y las palabras pueden hacer mucho daño, incluso heridas mucho más dolorosas que una herida física, ¿no? Y además también dependiendo de quién venga, porque que tu vecino te diga una palabra hiriente no es lo mismo que te la diga tu madre o tu padre, que es tu persona de referencia.
Y además lo vas arrastrando. Supongo que habrás tenido pacientes que han ido arrastrando todo ese sentimiento de culpa por palabras que sus padres les han dicho que se les han quedado grabado en la Sí, cabeza. sí. Y lo que sucede es que luego esa voz maltratadora que recibían, esos comentarios maltratadores que recibían por parte de sus padres, esos comentarios de reproche, de desprecio, de quitarte valor, al final se convierten en la voz de la propia persona. Y la persona acaba utilizando ese lenguaje para hablarse a sí mismo, muchas veces. Ahí es donde quiero ir, porque quiero terminar con una reflexión. Porque, y voy a decir algo que es evidente, ¿eh? Es decir, tampoco voy a descubrir el fuego en este caso. Pero yo en este caso creo que es muy importante caerse bien a uno mismo. Y parece algo súper evidente, porque al final vas a convivir contigo mismo toda la vida. Cuando te vayas a dormir con tus pensamientos, vas a estar solo con tus pensamientos. Entonces, esos pensamientos en soledad, es decir, vas a tenerlos solamente tú mismo. Y a veces intentamos rellenar todos esos espacios de estar solo con fiestas innecesarias, con compañías que tal vez no nos benefician en nada, con adicciones, Sí. que al final todo eso no nos hace bien. Y yo creo que uno de los objetivos principales es llegar a tener una buena convivencia con nosotros mismos. Y te lanzo esta pregunta. ¿Cómo crees que podemos mejorar la convivencia con nosotros mismos? Hay una cosa que trabajamos mucho en terapia, que es desarrollar la autocompasión. Nos piden muchas veces ser compasivos con los demás, perdonar a los demás, ser amables con los demás, pero nunca nos han enseñado a ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Cuando te equivocas, ¿tú qué haces? ¿Te perdonas o te das con el látigo? Cuando haces algo de lo que no estás orgulloso, ¿qué es lo que haces? Muchas personas no tienen desarrollada esta capacidad de perdonarse, de ser compasivos con uno mismo. Y muchas veces es por altos niveles de autoexigencia y de perfeccionismo, ¿no? Son tan perfeccionistas muchas veces que no se permiten el error. Y a veces, muchas veces, prefieren no exponerse a una situación que exponerse y que no salga bien, ¿no? Es como un poco, si no gano, no juego. Si no me presento al examen y saco un 10, prefiero no presentarme. Muchas veces detrás hay un miedo al fracaso, hay un miedo a que las cosas no salgan bien. Y esto influye a que una persona pues no se lance a hacer un emprendimiento porque tiene miedo al fracaso, o no se lance a estudiar una carrera nueva, precisamente por eso, por esa dureza personal, ¿no? Por esa exigencia personal que no les permite ni un pequeño desliz. Y lo que hacemos en terapia es flexibilizar a la persona, flexibilizar las expectativas y desarrollar un lenguaje mucho más amable con uno mismo, donde aprendamos a equivocarnos, porque el error forma parte de la vida humana, ¿no? Si no nos equivocáramos, tampoco aprenderíamos. Y al final, muchas veces llegas a ese objetivo, lo haces súper bien, pero te dices a ti mismo, podría haberlo hecho mejor. Sí. Es un bucle, estás ahí. Pero no hay que perder esa pequeña parte de autocrítica, porque es la que te permite mejorar. Está bien que tú pienses, no podría haberlo hecho mejor, porque si piensas, yo soy aquí el mejor del mundo, pues igual te conviertes en un narcisista, ¿no? Pensar que soy el más especial, el más guapo, el más listo, el más inteligente. Está bien dejar una pequeña parte de autocrítica positiva, pero tampoco caer en esa autocrítica destructiva en la que has hecho un gran esfuerzo y parece que no has hecho nada, de no valorar tus logros. Entonces, encontrar ese término en el que te permites avanzar, te permites equivocarte, continúas, pero a la vez tienes esa capacidad autocrítica de decir, podría haberlo hecho mejor, eso te ayuda a revisarte, a corregir tus errores y pasar a una mejor versión de ti mismo. Terminamos el podcast aquí. La verdad que yo aún tengo muchas cosas que preguntarte, pero el tiempo es el que es. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, súper rápido. Pasa el tiempo muy rápido. Hemos intentado tocar un poco de todo, pero... Se queda corto. Se queda bastante corto. Se queda corto. No lo se sabe si en un futuro habrá una segunda parte. Yo espero que sí. Muy bien. Así que yo te agradezco que hayas venido a Thinkers. Seguramente que muchas de las personas que
nos están escuchando, habrán aprendido mucho, yo el primero en este caso. Así que te agradezco que hayas venido a... Gracias a mí. Muchas gracias.